Hola, en este video vamos a ver la adición y sustracción de números decimales. Para las Olimpiadas Deportivas de un colegio, los estudiantes participaron en diferentes pruebas de atletismo. Y el profesor dice, la diferencia entre el primer y el último lugar fue de 1/10 de segundo. ¿Cómo representamos este número que dice 1/10? Lo vamos a hacer de manera gráfica. En un rectángulo, en este diagrama, lo dividimos en 10 partes iguales y solamente vamos a pintar 1. Ahí tenemos representado entonces 1/10. Este número también lo podemos representar en la recta numérica. Entre el 0 y el 1, o sea aquí tenemos la unidad, vamos a hacer 10 divisiones o particiones iguales. Y de esas 10 particiones iguales solamente voy a avanzar una. Desde el 0 avanzo una y ubico el número 1/10. Ahí tenemos la fracción entonces 1/10. Cada parte de los diagramas o de la unidad en la recta numérica representa 1/10. Ahí lo tenemos de manera verbal y también como fracción. También puedes escribirlo como un número decimal. Así, 0,1. Este número decimal se lee 1/10 también, ¿ya? Entonces vamos a ver este número que es un 0, la coma y el 1 y lo vamos a leer como 1/10. Un número decimal se compone de una parte entera que está a la izquierda de la coma decimal. Aquí tenemos la parte entera y también tiene una parte decimal que está a la derecha de la coma. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con los números decimales. Aquí tenemos una tabla de valor posicional en donde vamos a incluir los números decimales. Tenemos los valores posicionales de los números que ya hemos trabajado antes cuando teníamos trabajo de números naturales. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, etc. Todo eso ya lo hemos trabajado. Pero resulta que ahora vamos a utilizar la coma decimal. Y todos estos números que ya conocemos, unidades, decenas, centenas, van a quedar a la izquierda de la coma. Mientras que a la derecha de la coma decimal vamos a tener las cifras decimales, que corresponden a los décimos, centésimos y milésimos. Probablemente algunos ya conocen algunas de estas cifras decimales, ya las han trabajado en cursos anteriores. Vamos a ver entonces algunas actividades del libro. En una parte del libro, al inicio del trabajo de los decimales, pide comparar decimales. ¿Cómo puedo saber yo cuando un número decimal es mayor o menor que otro? En este caso tenemos estos dos números decimales. Para comparar, vamos a usar la tabla de valor posicional y la vamos a utilizar de la misma forma que cuando comparábamos números naturales. Vamos a ubicar el número en la tabla de valor posicional respetando el valor posicional. La parte entera es 34, eso quiere decir 4 unidades y 3 decenas. Por lo tanto, el 4 queda en la columna de la unidad y el 3 en la columna de la decena. Ahí tengo la parte entera. Luego viene la coma decimal y a la derecha de la coma tenemos los decimales, que serían 0 décimos, 0 centésimos y 1 milésimo. Este número decimal se lee de la siguiente forma. Primero la parte entera, 34 enteros, y luego la parte decimal, que sería 1 milésimo. Vamos a darle el apellido milésimo porque la última cifra de este número llega en los milésimos. Entonces primero se va a nombrar la parte entera y luego la parte decimal. Y se le va a dar el apellido de acuerdo a donde está ubicada la última cifra decimal. Vamos a ubicar ahora el segundo número que queremos comparar, 34 enteros, a la izquierda de la coma porque ahí va la parte entera. Y ahora va 1 centésimo que es en la parte decimal, 0 décimos y 1 centésimo. Vamos a omitir este 0 que está en rojo por mientras. Teníamos este número que es el original que está anotado abajo, 34 enteros y 1 centésimo. ¿Por qué agregué este 0 que está en rojo aquí? Como lo quiero comparar
con el número que está arriba, que es más largo, que llega a los milésimos, lo que yo puedo hacer en los decimales, en estos casos, o cuando están sumando y restando y les faltan cifras, porque es muy cortito este número, al final de la cifra decimal yo puedo agregar ceros para rellenar. Solamente lo puedo rellenar en la parte decimal hacia la derecha. No puedo rellenar con ceros entre medio. Solamente lo puedo hacer en la parte decimal. Entonces ahora sí me quedaron dos números decimales que tienen hasta la milésima, ¿ya? Entonces ahora sí que tienen el mismo largo, los voy a comparar. Y se compara igual que antes con los naturales. Parto desde el valor posicional más grande, que en este caso son las decenas. Los decimales son más chiquititos porque ya vimos anteriormente que estoy haciendo divisiones en la recta numérica, divisiones del entero. Entonces vamos con la decena. Resulta que tienen la misma cantidad de decenas, por lo tanto bajo a la unidad. También siguen iguales. Tengo que buscar una diferencia, que sea mayor o sea menor. Entonces voy a pasar a la parte decimal, voy con los décimos, son iguales. Resulta que en los centésimos hay una diferencia. El número que está arriba es menor que el que está abajo. Por lo tanto, aquí ya no necesito seguir comparando. Aquí ya tengo una diferencia. Y me doy cuenta que 34 enteros y un milésimo es mayor que 34 enteros y un centésimo. Por lo tanto, ubico el signo menor que. ¿Ya? Dijimos entonces que este número que está a la izquierda es menor que el que está a la derecha. Por eso uso este signo y aquí nos podemos dar cuenta. Aquí tenemos 0 centésimos, mientras que abajo tenemos 1 centésimo. El que quedó arriba es menor que el que está abajo. Vamos ahora con otra comparación. Tenemos estos dos números decimales. Este se lee 14 enteros y 9 décimos, mientras que el segundo número sería 15 enteros y 9 décimos. Los ubicamos en la tabla de valor posicional, respetando unidad, decena, la coma decimal, fíjense que siempre queda en la misma posición, y luego los décimos. Lo mismo con los 15 enteros y 9 décimos. Y voy comparando desde lo más grande, que sería la decena. Son iguales, así que bajo la unidad. Aquí ya hay una diferencia. 14 enteros es menor que 15 enteros, por lo tanto ya tengo la diferencia acá. Ya sé que 14 enteros y 9 décimos es menor que 15 enteros y 9 décimos. Recordar entonces, podemos usar la tabla de valor posicional para los números decimales. Ahora, al lado de la unidad vamos a poner una coma decimal, y entonces nos va a quedar a la izquierda del lado decimal, de la coma decimal, la unidad, decena, centena, que sería toda la parte entera, mientras que a la derecha de la coma decimal vamos a tener los décimos, los centésimos y los milésimos. Veamos la representación de los decimales en la recta numérica. Tenemos aquí la primera recta numérica, que parte en el 0 y termina en el 1. Tenemos una parte de la recta numérica, porque fíjense que tiene una punta de flecha. Entonces estoy mirando esta parte de la recta numérica, y entre el 0 y el 1 la unidad fue dividida en 10 partes iguales. Por lo tanto, como se dividió en 10 partes iguales, estoy hablando de décimos. Entonces tengo 0, luego sigue un décimo, 2 décimos, aquí tendríamos 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos. Y se acuerdan que cuando juntaba ya 10 de un valor posicional, avanzo al valor posicional más grande. Como ya tengo ahora 10 décimos, eso es equivalente a una unidad. Tenemos entonces aquí los décimos, porque la unidad fue dividida en 10 partes iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo esta porción, un décimo? Y ahí hago 10 divisiones iguales también. Resulta que tomo este otro décimo y también lo divido en 10 partes iguales. Y lo mismo hago acá, en este trocito que son décimos, lo divido en 10 partes iguales, 10 partes iguales, 10 partes iguales.
Tendría 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si yo cada décimo lo divido en 10 partes iguales, ahora tengo 100 trocitos iguales acá en la unidad. Por lo tanto, voy a hablar de los centésimos. Y fíjense bien que entre el 0 y el 1, pero este 1 es un décimo, entre el 0 y un décimo tengo 10 divisiones iguales. Por lo tanto, ahora estoy hablando de centésimos. Y acá, entre un décimo y 2 décimos, también tengo 10 divisiones iguales. Por lo tanto, en esta recta numérica hablo de centésimos. Entonces, cada trocito vale un centésimo. Y tengo que ver qué número está ubicado aquí. Si contamos desde el 0, los centésimos, vamos a encontrar que hay 7 centésimos. Lo podemos contar. 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5 centésimos, 6 centésimos y 7 centésimos. El 7 centésimos se escribe así. No se nombra la parte entera porque no hay 0. Tampoco se nombran los décimos porque no hay y solamente hay 7 centésimos. Como el 7 es el último número, la última cifra de este número decimal, el 7 está en el valor posicional del centésimo. Ese es el apellido que lleva. Seguimos contando. 8 centésimos, 9 centésimos, 10 centésimos, 11 centésimos, 12 centésimos, 13 centésimos y 14 centésimos. ¿Ya? Y así podríamos seguir contando los centésimos. Entonces tenemos cuando la unidad está dividida en 10 partes iguales, voy a hablar de décimos. Y cuando la unidad está dividida en 100 partes iguales, voy a hablar de centésimos. En el libro aparece una actividad con una recta numérica en que ya no trabajo con centésimos. Fíjense que acá tengo 9 enteros y 13 centésimos. Y el siguiente número que me marca es 9 enteros y 14 centésimos. Luego 15 centésimos y después 16 centésimos. Entonces estoy trabajando con centésimos, pero entre cada centésimo se hizo 10 divisiones más, 10 divisiones iguales entre cada centésimo. Por lo tanto, ahora ya no trabajo con centésimos, sino que voy a trabajar con milésimos. Entonces, cada trocito de estos pequeños corresponde a un milésimo. Y voy a contar cuántos milésimos hay para llegar a cada uno de los puntos marcados en la recta numérica. Eso es lo primero para poder resolver las operaciones que aparecen. Entonces voy a contar, aquí no parto del 0, sino que partí del 9 enteros y 13 centésimos. Y voy a partir contando, esto es equivalente a 9 enteros y 130 milésimos, porque le podemos agregar un 0 acá, ya que dijimos que vamos a trabajar con milésimos. Entonces tengo 9 enteros y 130 milésimos. 9 enteros y 131 milésimos, 132, 133, 134, 135. Entonces ahí tengo 135 milésimos. 9 enteros y 135 milésimos. Sigo avanzando contando con milésimos. 9 enteros y 136, 9 enteros y 137, estoy hablando de milésimos. 9 enteros y 138, 139, 140. Aquí tengo 9 enteros y 140 milésimos. 141, 142, 143. Por lo tanto, tenemos el valor del X, 9 enteros y 143 milésimos. Lo mismo vamos a hacer, vamos a seguir contando. Y en este caso, la W y la Z están ubicadas acá, entre esos dos números. Y recuerden que voy a agregar otro 0 para hablar de milésimos. Entonces esto va a quedar en 9 enteros y 150 milésimos. 151, 152, 153, 154. Entonces tengo 9 enteros y 154 milésimos. Y finalmente Z, sigo contando y llegamos al 9 enteros y 157 milésimos. Ahora tenemos todos los números que están marcados con un punto en la recta numérica.
Por lo tanto podemos resolver. Vamos a resolver primero esta operación, x más y menos w. Operatoria combinada. Entre la suma y la resta debo resolver la suma primero porque está más a la izquierda. Entonces vamos a resolver la suma y después el resultado de esa suma lo vamos a restar con w. Vamos al cuaderno entonces y vamos a escribir la suma de manera vertical ubicando el valor de x y el valor de y. Vamos ubicando el x, 9 enteros y 143 milésimos, y el y, 9 enteros y 135 milésimos. Fíjense bien que la coma decimal quedó ubicada ahí en el mismo lugar, las unidades, y a la derecha ubicamos los milésimos. Y se suma igual que siempre. Parto desde lo más pequeño, voy sumando bajo la coma decimal. Y ahora, ese resultado lo voy a restar con W. Ubico el resultado, parte entera, parte decimal. Y lo mismo con W, parte entera y parte decimal. Ojo que el 9 lo puse en la unidad. Y vamos restando de manera ordenada desde los milésimos, centésimos, décimos. Bajo la coma y luego resto la unidad y decena. Entonces, nos queda que x más y menos w es igual a 9 enteros y 124 milésimos. Lo que hicimos entonces fue ubicar las cifras ordenadas según el valor posicional, como cuando sumábamos o restábamos números naturales. Y mi punto de referencia es la coma decimal. Entonces a la izquierda de la coma decimal tengo las unidades, decenas, centenas. Y a la derecha de la coma decimal voy a ubicar los décimos, los centésimos y los milésimos. Y voy a partir sumando, restando desde los milésimos, desde lo más pequeño. Y hago la resta normal y la suma normal, uso los canjes, las reservas, y cuando llego a la parte de la coma, la bajo y mantengo el mismo orden. Y luego sumo o resto las unidades. Vamos con otro ejemplo. Vamos ahora a resolver la operación que tenemos dos paréntesis, z más w menos x más y. Entonces aquí lo primero que tenemos que resolver son los paréntesis. ¿Y qué paréntesis vamos a resolver primero? El que está más a la izquierda. Entonces vamos a resolver z más w, luego vamos a resolver x más y finalmente vamos a restar ambos resultados porque acá sale una sustracción entre los paréntesis. Y ya tenemos el valor de cada una de las letras anotados acá arriba. Entonces vamos a hacerlo de manera ordenada. Recuerden que mantenemos el valor posicional. Ubicamos el valor de z y luego abajo el valor de w, manteniendo valor posicional. Parto sumando desde la milésima. Reservo centésimas, décimas. Bajo la coma decimal y luego sumo la parte entera. Ahí tenemos el resultado del primer paréntesis. Ahora vamos a resolver la adición del segundo paréntesis. Ubicamos ordenadas las cifras manteniendo el valor posicional. Fíjense que la coma quedó alineada. Y parto sumando desde los milésimos, centésimos, décimos. Bajo la coma y luego las unidades. Ahora que tenemos el valor de los dos paréntesis, vamos a restar estos resultados. Tomo el primer paréntesis y luego abajo anoto el resultado del segundo paréntesis. Pueden observar que está ordenada la parte entera y la parte decimal. Y vamos restando. Fíjense que hice el canje también. Como aquí tenemos el canje, hice todo ordenado, bajé la coma decimal y aquí me dio 0. No importa. Por lo tanto, el resultado de esta operatoria combinada es igual a 33 milésimos. Y listo. Entonces, recordar, la suma y la resta se hacen igual que los números naturales. Respeto el valor posicional, si no me alcanza para restar hago el canje, le pido al vecino.
Si estoy sumando y hay reserva, pongo la reserva. Parto sumando, restando desde el valor posicional más pequeño. O sea, parto desde la derecha, sumando, restando y voy en orden por cada valor posicional. La diferencia acá es que cuando tengo que bajar la coma decimal, la bajo en el mismo lugar, ¿ya? En ningún momento corrí la coma, la bajé en el mismo lugar y listo. Entonces, ojo con las reservas y los canjes y organizar bien el valor posicional. Para eso pueden dibujar cada vez que tengan que sumar o restar una tabla de valor posicional para ubicar bien las cifras. Si quedaron con dudas, recuerden que me pueden escribir un mail, mandar un mensaje en Instagram. También les recomiendo que visiten el canal de YouTube, Profe Isabel, en donde van a encontrar más videos que les pueden ayudar. En la página Santillana Compartir pueden ingresar desde su teléfono o su computador y me pueden mandar mensajes, además de encontrar material complementario. Por último, les recomiendo estar visitando la página web de la escuela para mantenerse actualizados.